Bienvenidos y bienvenidas a la Escuela Municipal de Responsabilidad Social de Caudiel. Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Caudiel que cuenta con la financiación parcial de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. En el marco de este proyecto se han llevado a cabo numerosas acciones enfocadas a los principales grupos de interés de Caudiel, con el objetivo de darles a conocer los principios básicos de responsabilidad social y de desarrollo sostenible y cómo pueden trabajarlo en su día a día. Ahora mismo nos encontramos en el taller para conocer qué es la Agenda 2030, para saber cómo podemos aplicarla como ciudadano o ciudadana de Caudiel y qué nos implica, ¿no?, que España sea un país firmante. Además, también nos adentraremos en las diferencias que existen entre la Agenda 2030 y la responsabilidad social, ya que son dos conceptos que se suelen confundir. Yo soy Pamela Alonso, vengo de Qualitat, somos una consultora social que nos dedicamos a hacer proyectos a numerosas organizaciones, principalmente ayuntamientos, de carácter social, ¿no? Pues desde gobierno abierto, participación, transparencia, sostenibilidad, Agenda 2030, responsabilidad social, igualdad, bueno, un sinfín de actividades. Para empezar este taller me gustaría que reflexionásemos sobre dónde nos encontramos, ¿no? Dónde estamos, que quizás es algo que nunca nos paramos a hacer y esto nos llevará luego a comprender la magnitud y la importancia de trabajar en una agenda global, ¿no? Para alcanzar el desarrollo sostenible. Si nos paramos a pensar sobre el mapa de la desigualdad económica, quizá pensemos que en España hay cierta desigualdad, pero que eso está más allá de nuestras fronteras, ¿no? Que nos encontramos con que existe un norte-sur y la desigualdad se queda a nivel globo terráqueo, hemisferio norte, hemisferio sur. Pero, por desgracia, nada más lejos de la realidad. Por ejemplo, un dato que arroja luz sobre este problema, ¿no?, es que tras la crisis sanitaria de la COVID-19, que como bien sabemos es una crisis que extrapoló a otros ámbitos de la sociedad, ¿no?, como a nivel social, a nivel económico, hay 5,1 millones de personas en España que viven con menos de 16 euros al día. Con lo que ello supone, ¿no?, y a los precios que estamos barajando a día de hoy. 16 euros al día para pagar luz, agua, la ropa que llevamos, el alimento que consumimos, etc. Si vemos el mapa que nos aparecerá en pantalla, es el índice de Gini. El índice de Gini se trata que cuando un país está más cerca del cero es totalmente igualitario a nivel económico, y cuando está más cerca del 100, y el 100 supondría la desigualdad económica total. Si vemos, los países más amarillos son los que gozan, ¿no?, de una mayor igualdad económica, y sin embargo los que ya tiran más a naranja son, cuanto más naranja, pues más desigualdad. Y vemos que no atiende, ¿no?, a la distribución norte-sur que podríamos tener en nuestro imaginario. A nivel social, también en España existe una alta tasa de exclusión social, ¿no? Por ejemplo, un dato que es alarmante en este sentido es que 1 de cada 3 menores de la Comunidad Valenciana se encuentra en situación de vulnerabilidad social, con todo lo que ello implica. Y a nivel de contaminación también, pues podemos pensar que por la globalización, ¿no?, la deslocalización de las empresas de los países del norte a los países del sur, son los países del sur los que ahora más contaminan por tener grandes industrias o que no tienen criterios pues de certificación medioambiental como las ISOs y tal. Pero sin embargo, por ejemplo, un dato es que en España 30.000 personas murieron de contaminación atmosférica en 2019, ¿no?, que es un dato también bastante alarmante. Y una vez nos replanteamos esto y nos paramos un poco, ¿no?, a pensar cómo está el mundo en niveles generales y ya no el mundo en general, sino dentro de nuestras fronteras, ¿quién pensamos que es el causante del problema, ¿no? ¿Quién pensamos? Porque, bueno, pues igual de manera individual podemos pensar, pues, de contaminación las fábricas. A nivel social, pues igual los gobiernos, ¿no?, que no están gestionándolo bien. A nivel económico, pues los grandes bancos o las grandes multinacionales. Pero, por ejemplo, las personas, ¿no?, que dirigen una multinacional o que dirigen una fábrica, que dirigen el gobierno, salen de las universidades. Pues igual las universidades también tienen un papel. O si un ciudadano de a pie, una ciudadana de a pie decide cambiar sus pautas de consumo, ¿no?, podría estar impactando en la demanda a las grandes multinacionales y obligarles, ¿no?, que cambien su modo de actuar. Al final vemos que si el gobierno legisla, ¿no?, en este sentido, y obliga y no deja
a merced de la voluntad que las organizaciones apliquen medidas, ¿no? para paliar estos problemas. Pues también, ¿no? Vemos que el gobierno en este sentido, los gobiernos tienen un papel pues muy importante. ¿Existen soluciones? Pues por suerte sí. Quizás llegamos tarde, ese es el problema, pero de momento existen soluciones que son las que vamos a tratar. ¿Y qué papel jugamos como ciudadanía? Pues lo que os comentaba, desde ciudadanía, desde un ciudadano ciudadana a pie, hasta nuestro papel en el mercado laboral, nuestro papel como votante. Tenemos mucho que hacer y ahora lo vamos a hacer. Lo vamos a ver. En primer lugar, me gustaría empezar ¿no? viendo qué es el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible muchas veces lo asociamos con el cuidado medioambiental y no es cierto. Si bien es cierto, el desarrollo sostenible implica el cuidado del medio ambiente, pero no solo eso, se trata de un equilibrio entre lo económico y lo social. La ISO 26000, las ISO son las normas, ¿no? Los estándares de normalización para que a nivel mundial se entienda un concepto o una gestión del mismo modo, establece que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de la sociedad actual, respetando los límites ecológicos del planeta sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Al final, el desarrollo sostenible no se trata de cuidar el medio ambiente, se trata de, como vemos aquí, es una casita con 3 pilares, un pilar económico, un pilar social y un pilar ambiental. Si a esta casita le quitas el pilar social, el techo se derrumba. Si le quitas el económico, el techo se derrumba. Y si le quitas el medioambiental, el techo se derrumba. Se trata de un equilibrio entre estas 3 esferas, porque muchas veces pues, una empresa puede pensar, ¿no? Si mi prioridad es el ganar dinero, ¿no? Ser rentable económicamente, yo no puedo atenerme a lo que marca el desarrollo sostenible porque perderé, ¿no? No me supondrá una merma económica. No es cierto. Para que una cosa sea sostenible en el tiempo también tiene que haber un desarrollo económico. Ya que, por ejemplo, en este dibujo que vemos en la pantalla se ve de manera muy gráfica, ya que el desarrollo sostenible estaría en el medio de estas 3 dimensiones. Si una cosa, si una acción, una organización es sostenible económicamente y socialmente, será equitativo. Habrá una distribución equitativa de la economía, ¿no? De la riqueza, pero no podrá ser sostenible porque a nivel medioambiental no sería sostenible en el tiempo. Si una organización, si un proceso de desarrollo mira por el bienestar medioambiental y el bienestar social, será vivible, se podrá vivir ahí, pero no aguantará en el tiempo porque no será un desarrollo sostenible ya que se dejará de lado la economía. Y si una organización mira por el buen estado del medio ambiente y el desarrollo económico, pero se deja a un lado a las personas, será viable, podría ser, pero a costa del bienestar social, ¿no? Lo que no sería desarrollo sostenible. Y en todo esto, ¿qué es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas? Pues estoy segura que habréis visto un montón de veces desde el año 2015, sobre todo estos últimos años atrás, al presidente del gobierno, a los políticos y políticas en la televisión con un pin, ¿no? En la solapa de la chaqueta con un circulito de colores. Lo habéis visto en la televisión, lo habéis visto cuando vais al banco, hacer cualquier tipo de gestión. Incluso aquí vemos, ¿no? En una foto que está el circulito en un boleto de lotería. Pero, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué implica? O sea, esto va más allá de ponerse un pin, ¿no? Vamos a ver qué implica. La Agenda 2030 no viene de la nada. La Agenda 2030 de la ONU viene de un trabajo previo, ¿vale? Que son los ODM. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgieron en el 2000, ¿no? La ONU vio que había problemas a nivel mundial muy graves y que se debían atajar desde una agenda global, ¿no? Estos objetivos a los que se quería alcanzar en el año 2015 eran 8. Como vemos, es erradicar la pobreza extrema y el hambre, pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo sostenible. Si vemos estos objetivos, estos ODM, hay muchos que no aplican, por suerte, a países como España. En España, pobreza extrema no es uno de los grandes problemas. Lograr la enseñanza primaria universal, tampoco. Combatir el VIH, el SIDA, la malaria, tampoco. Reducir la mortalidad infantil, tampoco. Mejorar la salud materna, tampoco. ¿Qué pasa cuando llegamos en 2015? Que la ONU se da cuenta de que, aparte de que no se habían conseguido los objetivos como se esperaban y que aún queda mucho camino por recorrer,
estos objetivos no se aplicaban a la realidad de todos los países, sino que a pesar de que la desigualdad a nivel social, económico y ambiental se da en todos los países del mundo, habían diferentes escalas. Entonces decide plantear una agenda mucho más ambiciosa que los ODM, con problemáticas que sí que se diesen a nivel global. Esta es la Agenda 2030. Y lo que hace es otros 15 años, sería desde 2015, y serían estos objetivos, que en este caso serían 17, para lograr antes del 2030. Ahora actualmente estamos en lo que se llama la década de acción. Entonces, que serían los últimos 10 años, ya llevamos 2 años, estamos sacando el segundo año recorrido de esta década de acción. Entendemos que los primeros 5 años, de 2015 a 2020, que ya, ya han sido suficientes, han servido como para promocionar la agenda, darla a conocer, pero dándola a conocer y enseñando el logo de los ODS, el circulito, no se consigue nada, sino que hay que llevar ya a cabo medidas prácticas que nos consigan, que nos ayuden, ¿no?, a lograr estos objetivos. Como os decía, en este caso son 17, son mucho más ambiciosos que los ODM y tratan más problemáticas que los ODM. En el 2015, cuando se elaboró la agenda, que fue el mayor proceso participativo hasta la historia, porque participaron a nivel mundial todo tipo de organizaciones, gobiernos, empresas, ciudadanía en general, ONGs. Es una agenda construida ¿no?, desde la participación, contando con todas las realidades y todas las voces. Los 193 países de la ONU la firmaron, no se suscribieron a esta agenda. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que no es vinculante, que ahora veremos más en profundidad, ¿no?, lo que marca la agenda, pero por ejemplo, un ejemplo muy sencillo ahora y muy visual es que Rusia firmó esta agenda, ¿no?, y hay un ODS, el ODS 16, que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Pero bueno, en este sentido, los 193 países de la ONU la firmaron y queda en su moral, en su deber moral, en su ética, trabajarla y conseguir una contribución real a la misma. La agenda se estructura, como os decía, en 17 objetivos. Es una hoja de ruta, ¿no?, para conseguir a nivel mundial desde el año 2015 hasta el 2030, para intentar conseguir estos 17 objetivos en el 2030. Y se articula en 169 metas, cada objetivo tiene sus propias metas, y 232 indicadores de seguimiento, ¿no?, para ver cada año qué estamos consiguiendo y qué no, en qué punto nos encontramos. La característica de la agenda es que es transversal, se tiene que trabajar a nivel transversal desde todas las áreas de todas las organizaciones y está interrelacionada, ya que tú no puedes trabajar uno de esos sin dejar de trabajar otro indirectamente. Ahora lo veremos más adelante. La agenda sigue una estructura de las llamadas 5 Ps. Como hemos visto, los ODM se centraban sobre todo en lo social y tenían un objetivo medioambiental. En este sentido, la Agenda 2030 va mucho más allá y trabaja las 3 dimensiones que hemos visto: el desarrollo sostenible, que sería medio ambiente, sociedad, social y economía, con planeta, personas y prosperidad, y añade 2 ámbitos más, que sería paz y alianzas. En cuanto a planeta, se trata de proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras. Como hemos visto, pues se trataría de vivir ahora sin comprometer, ¿no?, las necesidades de las generaciones futuras a nivel recursos naturales. En cuanto a personas, pues la agenda pretende poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad. En definitiva, el bienestar de todas las personas. De hecho, su lema es no dejar a nadie atrás. La prosperidad, pues asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Al final, el desarrollo económico tiene que guardar equilibrio con la realidad de los recursos naturales, y sin estar reñida la prosperidad económica hay que ser conscientes, ¿no?, de las limitaciones, porque al final vivimos en una economía que se trata de un crecimiento sin límite cuando los recursos de nuestro planeta tienen límites. La paz, promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas. Aquí en esta P, se trata de crear instituciones sólidas, pues incorporando, ¿no?, la gestión política o la gestión pública de los países, principios alineados con el gobierno abierto, participación, transparencia, rendición de cuentas, etc. Y por último, alianzas, que en inglés sí que es cierto que es partnership, que empieza por P, pero en España no, en español pues se nos rompe esto de las 5 Ps. Es que se necesita una alianza de todos los actores, de todas las partes, para conseguir las otras 4 Ps.
La estructura de los ODS por las P's es de personas, es el ODS 1, fin de la pobreza, y aquí ya no habla como los ODM, que hablaba de pobreza extrema, sino habla de pobreza a muchos niveles, ¿no? Niveles que afectan, como hemos visto, a España. En hambre cero, que aquí trata de problemas como más allá del hambre, sino la malnutrición. Cada vez hay más problemas de obesidad entre la sociedad, porque se come peor, porque comemos fast food, porque vamos más rápido, se están perdiendo, ¿no? El consumo de productos menos procesados. Habla también sobre la agricultura ecológica, la necesidad de una agricultura productiva que sea capaz de darle condiciones de vida adecuadas a los agricultores. Y en este sentido es muy amplio. Salud y bienestar pues habla de problemas que todo el mundo o sea, que todas las sociedades pueden experimentar, desde la malaria, como hemos visto que los ODM, en este sentido en los ODS también hay una meta, pero también habla de accidentes de tráfico, de la soledad no deseada a nivel psíquico, que están pasando, ¿no? en países que podríamos llamar occidentales. Habla de cada vez más hay adicciones, y ya no solo a sustancias, sino a las nuevas tecnologías, etc. Educación de calidad. Como recordamos que los ODM se centraba en la educación primaria, la educación de calidad, lo de S4 va mucho más allá. Habla de garantizar la educación a todas las edades, las capacidades que ofrece la educación para luego acceder a tener una vida realizada, ¿no? En este sentido. De las infraestructuras de los centros educativos. O sea, va mucho más allá de garantizar simplemente una educación primaria. La igualdad de género, y como vemos es un aspecto fundamental, ¿no? Conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Planeta, pues habla de agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, pues obviamente cambiar nuestros modelos, ¿no? de consumo, y pues para generar un impacto menor, pues desde promocionar el comercio local de los municipios, intentar no consumir tantos productos y usar y tirar, etc. Acción por el clima, todas las acciones que vayan relacionadas con la disminución del CO2, etc. Vida submarina, garantizar, ¿no? El bienestar de nuestros mares y de los animales que viven en él, pues cada vez tenemos más microplásticos, las aguas más contaminadas, más especies marinas, tortugas, peces, etcétera, en peligro de extinción. Y vida de ecosistemas terrestres, pues en este sentido lo mismo, desertización debido a campos abandonados, plagas, la obtención de recursos sin medida. En prosperidad tenemos energía asequible y no contaminante, es una cosa que cada vez vemos más, placas solares, intentando pues, gestionar, ¿no? De hecho, ahora como a los precios que estamos pagando en España la luz, pues cada vez estamos siendo más eficientes, ¿no? Con la energía que gastamos, intentando apagar la luz, ya con gestos tan pequeños, ¿no? Y tan simples como prescindir de la luz que no estamos necesitando, apagarla en momentos puntuales, ser óptimos con las lavadoras que ponemos, etc. Trabajo decente y crecimiento económico, ya no solo sino tener trabajo, sino que sea decente, que sea de calidad, que ayude a las personas a realizarse, y un crecimiento económico sostenible, ¿no? Con el entorno. Industria, innovación e infraestructuras. Reducción de las desigualdades, no solo a nivel de género, como es el ODS 5, sino ni por nivel social, nivel cultural, religión, capacidades físicas, etc. El ODS 11, que es el que más aplica a los municipios, porque, bueno, ahora lo veremos, puede trabajar todas las metas. Ciudades y comunidades sostenibles. La paz, ¿no? El eje de paz, que hemos visto que es el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, que habla también de procesos participativos, de rendir cuentas, de acabar con la corrupción, y temas en ese sentido. Y alianzas, que pues es la alianza entre todos los actores, entre todas las partes, para poder conseguir estos objetivos. Porque como os comentábamos, como no reflexionábamos antes al principio, no depende, esto no es culpa de un agente ni de un grupo de personas, sino que al final todos, en mayor o menor medida, desde nuestras situaciones, ¿no? Pues podemos contribuir en este sentido. Los 17 ODS, como os comentábamos antes, se concretan en las 169 metas, y las metas se dividen en dos tipos, ¿no? Unas que llevan un número, que marcan un hito a alcanzar, es un número concreto, un porcentaje concreto a alcanzar, o que son la mayoría de metas, o otras que llevan letra, que son relativas a los medios de implantación. Y luego ya cada meta cuenta con sus indicadores para hacer un seguimiento y una medición de los mismos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ODS 1, el primero,
para que veamos, y la primera meta sería para 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a $1,25 al día. Estamos hablando de pobreza extrema, pero por ejemplo, si nos vamos a la meta número 2, el 1.2 habla de para 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones. Ya no solo habla de pobreza extrema, con arreglo a las definiciones naturales. Y, por ejemplo, si nos vamos a las metas de implementación, como sería la 1A, sería garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes. Vemos como ya no habla de una meta en concreto, con un número en concreto, sino que habla de cómo implementarla, ¿no? ¿A qué nos referíamos cuando decimos que los ODS están interrelacionados? Pues es algo sencillo. Yo, por ejemplo, trabajo en un ayuntamiento tipo el de Caudiel, o tengo ya no ni trabajar en el ayuntamiento, tengo una empresa en una tiendecita en un ayuntamiento como Caudiel, y pienso que no puedo hacer nada para contribuir al ODS 14 que habla de vida submarina, ¿no? Porque en Caudiel no hay costa. Pero yo me esfuerzo en trabajar el ODS 11, por ejemplo, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, o el ODS 12, que es el de consumo responsable. ¿Qué pasa? Que trabajando estos ODS, trabajaré en la línea de consumir con cabeza, ¿no? Intentando reducir el impacto de mi consumo de desechos, intentaré reducir plásticos, quizás miraré los cosméticos que utilizo o el jabón que pongo en el baño para que no tenga microplásticos. Todo eso al final tiene un impacto en el mar indirectamente. Si yo utilizo menos plásticos, son menos plásticos que acabarán en la tierra y menos plásticos que podrían acabar en el mar. Si yo trabajo lo de S6, que es aguas y saneamiento, y decido concienciarme, ¿no?, sobre los productos químicos que utilizo para limpiar, etcétera, hará que esos productos, esa agua contaminada, no acabe en el mar. Y bueno, así un sinfín de cosas. Por ejemplo, si yo trabajo en lo de S4, que es educación, no estoy trabajando en uno que es pobreza, pero si yo garantizo la educación a todos los niveles, que las personas tengan capacidades, etcétera, lo que haré es estar indirectamente trabajando en lo de S1 para acabar con la pobreza. Si yo trabajo en unos patios inclusivos, que es una cosa un aspecto, ¿no?, que marca lo de S4. Si yo trabajo en unos patios inclusivos en el que no haya una distribución desigual de los espacios para jugar entre niños y niñas, estaría trabajando en lo de S5, que es igualdad de género. Si yo trabajo en el ODS 4, que habla de una educación, garantizar la educación a todas las edades, y trabajo pues una escuela de personas adultas o algún tipo de taller para trabajar la memoria, el envejecimiento activo, estaré trabajando en el ODS 3, que es salud y bienestar, ¿no? Y estaré atajando la soledad no deseada y el bienestar de las personas mayores, ¿no? En definitiva, vemos que al final tú igual te centras en trabajar más uno de ese que otro porque piensas que tienes mayores capacidades o que puedes contribuir en una mayor medida, pero indirectamente estás trabajando todos los demás poderes. A eso se refiere la agenda cuando dice que una de sus características es estar interrelacionada. Y una vez vista qué es la agenda y qué implica, ¿no?, y qué temas trata, vamos a ver qué es la responsabilidad social, porque pues hay veces que se confunden, ¿no?, los conceptos, como decíamos al principio. La responsabilidad social es una manera de gestionar organizaciones. La ISO 26000, la norma de estandarización que comentábamos, marca unos principios básicos, ¿no?, de esta gestión, y es que se rindan cuentas no solo de lo que le interesa a la organización ni de lo bien que hace las cosas la organización, sino rendir cuentas es un paso más allá, y es contar qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué impactos positivos y qué impactos negativos ha tenido, no solo los positivos, sino también los negativos. Y qué cosas teníamos en mente hacer o habíamos dicho que íbamos a hacer y no estamos haciendo, y por qué no se están haciendo, ¿no?, porque habrá muchos motivos. Y aparte, pues, explicitar nuestro compromiso para seguir trabajando en esta línea y qué esperamos en la siguiente vez conseguir. La transparencia de información de todo tipo, comportamiento ético, obviamente la ética es lo que debe regir una organización socialmente responsable. Respeto a los grupos de interés. Cuando hablamos de grupos de interés, es un concepto que bueno, nos viene dado del inglés y se puede confundir también, ¿no? Grupos de interés es
toda persona o organización que se ve impactada por la gestión de otra organización. Por ejemplo, cuando hablamos de los grupos de interés del Ayuntamiento de Caudiel, nos estamos refiriendo a la ciudadanía. Obviamente la ciudadanía es el principal grupo de interés del Ayuntamiento de Caudiel, porque es la gestión del ayuntamiento no impacta directamente sobre la ciudadanía, pero es que el día a día de la ciudadanía, ¿no? El comportamiento de la ciudadanía también impacta en la gestión del Ayuntamiento de Caudiel. Es un impacto recíproco. Pero también el personal del Ayuntamiento de Caudiel es un grupo de interés. Cómo se gestiona el ayuntamiento impacta en sus vidas, en sus familias. Eh, los proveedores también es un grupo de interés del Ayuntamiento de Caudiel, los comercios asentados en su municipio, los medios de comunicación. Al final los medios de comunicación impactan, ¿no?, en la gestión del ayuntamiento, sindicatos, bueno, en fin, asociaciones culturales, asociaciones de todo tipo, ONGs que trabajen en la zona. Al final habrá diferentes medidas o diferentes. Los grupos de interés establecerán diferentes prioridades. Obviamente habrá unos que serán más prioritarios. Está claro que la ciudadanía es el grupo prioritario, y habrán otros, como puede ser, por ejemplo, los medios de comunicación, que serán menos prioritarios, pero sigue siendo un grupo de interés. Entonces, cuando hablamos de grupos de interés, nos referimos a eso, a cualquier organización o persona no organizada que impacte o pueda verse impactada por la gestión de una organización. Respecto a la legalidad, obviamente se tiene que cumplir la ley, respecto a la normativa legal de comportamiento y respecto a los derechos humanos. En este sentido, si volvemos a este punto, que es respeto a la legalidad y respeto a la normativa legal de comportamiento, vemos cómo en Valencia existe una ley que nos marca a las organizaciones de todo tipo a trabajar la responsabilidad social. La responsabilidad social surgió en su día como un aspecto voluntario para las grandes organizaciones que entendíamos que impactaban mucho en su entorno, como por ejemplo las grandes empresas. El problema está en que, dado que, como hemos visto al principio, el nivel de urgencia es tal, no se puede dejar a merced de las organizaciones que intenten, o sea, que quieran, ¿no? Que por su voluntad quieran incluir rasgos de responsabilidad social en su organización para minimizar sus impactos negativos en el entorno y maximizar los positivos, teniendo en cuenta a sus grupos de interés. En este sentido, la Comunidad Valenciana ha sido pionera y ha elaborado la Ley 18/2018 para el fomento de la responsabilidad social, donde marca que las organizaciones de la Comunidad Valenciana deben de establecer, ¿no?, una serie de rasgos en su gestión para cumplir con esta ley. En el objeto 1, la ley dice: promover y fomentar en el ámbito de la Comunidad Valenciana el desarrollo de acciones y políticas socialmente responsables de las organizaciones públicas o privadas, para que en el diseño, desarrollo y puesta en marcha de sus políticas, planes, programas, proyectos y operaciones se asumen criterios de responsabilidad social, que son los que hemos visto antes: contar con nuestros grupos de interés, que nuestra gestión esté basada en la ética, ser transparentes, cumplir con toda la normativa, etc. Vemos que el ámbito de aplicación de esta ley son las administraciones de la Generalitat, el sector público instrumental de la Generalitat, las entidades integrantes de la administración local, como es el caso del Ayuntamiento de Caudiel, y las universidades públicas valencianas. Entonces, sabiendo esto, ¿en qué se diferencia, ¿no?, la responsabilidad social y los ODS, la Agenda 2030? Al final, la responsabilidad social nos marca un tipo de gestión, un tipo de actuación, ¿no?, que nuestra gestión como organización se tiene que basar en ciertos principios y tiene que asumir ciertas características. Y la Agenda 2030 lo que nos dice es un punto final al que llegar, por lo que son dos cosas diferentes. Se pueden trabajar conjuntamente o se puede trabajar se puede ser una organización socialmente responsable sin trabajar la Agenda 2030, o se puede intentar trabajar la Agenda 2030 y conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sin asumir rasgos de la responsabilidad social. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, se puede trabajar o se puede intentar, ¿no?, trabajar, lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sin tener en cuenta a nuestros grupos de interés, sin preguntarles y mantener un diálogo continuado con ellos y ellas. En definitiva, yo puedo intentar contaminar menos. Por ejemplo, siendo el Ayuntamiento de Caudiel, puedo intentar contribuir al ODS 13, cambio climático, o al de ecosistemas, sin contar con las organizaciones que a nivel local impactan en el medio.
o puedo llevar a cabo medidas de igualdad de género, lo de ODS5, sin preguntarle a la ciudadanía qué problemas hay, ¿no? Y qué soluciones ven para atajarlos. Puedo intentar trabajar el ODS4 sin contar con el centro educativo del municipio. Así que vemos como, aunque son aspectos que tienen, ¿no?, cierta relación, porque ambos buscan un desarrollo sostenible, son totalmente diferentes. Uno, la responsabilidad social sería el proceso y la agenda sería la meta, las metas, las 169 metas donde queremos llegar. Entonces, ¿cómo se gestiona el diálogo con los grupos de interés, ¿no?, que hemos visto como es una de las principales características de la responsabilidad social? Pues primero, una organización tiene que identificar a todos sus grupos de interés, ver a quiénes impactan y a quiénes no, mantener una comunicación, un diálogo más o menos continuado con estos grupos para conocer sus necesidades y expectativas, qué espera este grupo de una organización, por ejemplo, como el ayuntamiento, o qué necesidades tiene que el ayuntamiento puede trabajar. Clasificarlos según su capacidad de influir en la organización y de verse influidos por la misma. Como os decía, ¿no?, pues al final cada grupo de interés tendrá una prioridad y se trabajará conforme a esa prioridad. Diseñar la matriz de materialidad que ponga en relación las necesidades e intereses de ambas partes, pues no, a nivel de cuando se mantiene el diálogo con los grupos de interés, se conoce qué asuntos materiales, qué necesidades tienen, qué aspectos, qué expectativas tienen, o sea, en definitiva, qué temas les interesan, ¿no?, que el ayuntamiento necesita, que el ayuntamiento trabaje. Y con base en las necesidades y las expectativas del ayuntamiento, configurar una matriz que sitúe la importancia y la urgencia de cada tema. Y una vez conocidas los asuntos materiales y el lugar que ocupan, ¿no?, en el balance de importancia y urgencia, incluir los intereses y las expectativas de los grupos de interés y en la estrategia de la organización. Y ahora bien, esta agenda a nivel mundial, que hemos visto que habla de un sinfín de temas y que pues eso está elaborada para que aplique a cualquier país del mundo, ¿cómo se implementa en lo local, ¿no? ¿Cómo se implementa en un pueblo como es Caudil? La frase desarrollo sostenible más identificativa es pensar globalmente y actúa localmente. Vale, ya hemos pensado globalmente, tenemos una agenda. Entonces ahora nos queda actuar localmente. La agenda está pensada para que se localice, es decir, está hecha con problemática general de nivel mundial, pero la idea es que cada territorio la localice a su realidad, la haga suya, vea de todos los aspectos que tratan las 169 metas, vea cuál aplica a la realidad y cuál no, y elabore su propia agenda, su propia hoja de ruta. Entonces se trata de coger los 17 ODS, las 169 metas y los 232 indicadores y localizarlos, aterrizarlos a la realidad de un municipio, como en este caso, por ejemplo, sería Caudil. Así se trata de un trabajo a nivel escala, ¿no? Por un primer momento, en el 2015, tenemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas, una agenda global. Después España, como país firmante, hizo su propio plan de acción para la implementación de la Agenda 2030, en el que ha llevado a cabo después informes de seguimiento para ver cada año cómo se va avanzando. A nivel autonómico, lo que hizo la Generalitat Valenciana no fue crear su propia agenda, sino alinear su actuación con los ODS con los que se relacionan, con los ODS a los que cada actuación contribuye directamente, y crear un sistema de indicadores para ir haciendo el seguimiento. Entonces luego nos encontramos que a nivel local Caudil debería hacer su propia Agenda 2030. Me consta que el ayuntamiento ya ha movido proyectos en este sentido para buscar financiación, ¿no?, para impulsar este proyecto, y ya después, en base a los criterios establecidos a nivel local, cada organización de Caudil debería crear su propia agenda para ver cómo puede contribuir, ¿no?, a la Agenda 2030. La estructura a nivel estatal, pues como sabéis, existe un Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el que dentro hay una Secretaría de Estado para Agenda 2030, liderada por Lili Bestringe, y además la FEMP, pues para ayudar a los municipios, ¿no?, y a las localidades, y no les venga esto demasiado grande, ha establecido una metodología, ¿no?, para localizar la agenda, que se trata de pues generar conocimiento, interés y compromiso en este sentido, establecer un grupo motor de trabajo que dinamice el proceso, el diagnóstico para no ver dónde estamos, qué capacidades tenemos, qué recursos, qué políticas, qué actores son importantes hacer
¿no? el mapa, ¿no? de grupos de interés de la localidad para luego trabajar la localización de la agenda, a ver qué prioridades, los ODS y metas globales nos quedamos y si hiciese falta añadir, pues se añadiría. Pues en ese sentido, por ejemplo, si el ODS 3 tiene una meta que trata trabajar a acabar con la malaria, pues en el caso de Caudiel se descartaría. Pero si faltase una meta, porque en Caudiel, pues como en todos, a nivel estatal, existe un problema con la adicción a nuevas tecnologías por parte de los y las más pequeñas, pues se podría añadir una meta en ese sentido, ¿no? Se trataría, ya os digo, de aterrizar a la realidad. Y por último sería implementar acciones para intentar conseguir alcanzar las metas que hemos establecido en el año 2030. Ya me queda solo explicaros, pues como os decía, los criterios de localización, ¿no? que nos tendríamos que basar para hacer nuestra Agenda 2030 de Caudiel. Y sería, como hemos visto, diagnosticar la realidad municipal para ver si una meta nos compete o no, o podemos contribuir a ella o no, ver cuál es nuestra realidad municipal, las necesidades de la población, que hemos dicho que es el principal grupo de interés, y cuando hablamos de población hablamos también a nivel de comercios, escuela, asociaciones, etcétera. Las competencias municipales, qué competencias al final tiene el ayuntamiento, ¿no? para atajar estos problemas, pues como decíamos, por ejemplo, a nivel del ODS 14, pues igual pocas competencias tiene, que es el de vida submarina, el ayuntamiento pocas competencias tiene en ese sentido, ¿no? Entonces deberíamos enfocarnos más en otros ODS, en otras metas, que además vemos que indirectamente estaremos también contribuyendo a este ODS. Estimación de recursos, al final se trata de ser realistas y ver con qué contamos y con qué no contamos y ponernos unas metas y unos objetivos realistas, y las prioridades del ayuntamiento, que es, en definitiva es algo que también hay que tener en cuenta. Y ya está, pues por nuestra parte espero que os haya gustado mucho este curso y muchísimas gracias por vuestra atención.